La libertad, la igualdad y la fraternidad deben considerarse importantes, pero en este orden de prioridad. Esta es la visión libertaria, su fuente de información descentralizada y distribuida. Si usted participa activamente de Internet, es posible que ya haya verificado que muchos izquierdistas reclaman que la derecha les ha robado el término libertario de su historia. Cuando se trata de ideologías y nombres, es bastante común que la gente reclame términos y etiquetas. Normalmente les gusta atribuirse todas las cualidades y dejar todos los defectos a los adversarios. La libertad, que es ciertamente algo deseado por todos, es sin duda el objeto de esta disputa. Es importante señalar que sí, hay diferentes interpretaciones de los términos políticos y, lo que es peor, muchos términos han cambiado de significado a lo largo del tiempo o significan cosas diferentes en distintos lugares. Por ejemplo, aquí en América Latina, el término liberal se utiliza para la gente que está a favor del liberalismo económico, normalmente más ligado a los conservadores, pero no necesariamente. Sin embargo, en Estados Unidos el término liberal se refiere a los progresistas, liberales en las costumbres, pero no en la economía. Por cierto, los propios términos izquierda y derecha han cambiado mucho con el tiempo. El origen de estos términos, ya sabes, es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa empezó porque el país estaba quebrado económicamente. Con el rey Luis XVI, incapaz de hacer nada, en cierto momento gran parte de la sociedad francesa supo que las cosas debían cambiar. La Asamblea Nacional, una especie de parlamento paralelo al Parlamento oficial francés, se encargó de resolver los problemas estructurales del país. Esta asamblea estaba naturalmente dividida con los girondinos más moderados y conservadores sentados a la derecha y los jacobinos más radicales y revolucionarios a la izquierda. Pero incluso aquí, la visión derecha e izquierda es una simplificación de la cosa. De hecho, había varias corrientes. Había gente leal al rey que quería continuar con la monarquía tal y como estaba y solo aprobaba reformas parciales. Eran los legalistas. La mayoría de los girondinos abogaban por una transformación a un modelo como el inglés, una monarquía parlamentaria. El rey continuaría como jefe del Estado, pero ya no tendría poder real. La asamblea tomaría el control. Los jacobinos tampoco eran una fuerza única. La mayoría abogaba por la república, por la extinción de la monarquía, pero hubo desacuerdos sobre el destino del rey, exilio, ejecución. ¿Hasta qué punto debe extirparse la nobleza? Fuera de la Asamblea Nacional también estaban los cuyotes, que eran aún más radicales y predicaban la creación de comunas autónomas autogestionadas, es decir, el cierre total del gobierno. No es por otra razón que el término libertario hoy en día en Francia se sigue asociado a la izquierda. Fueron los primeros a querer su libertad. Desde entonces, la izquierda y la derecha eran burdas simplificaciones. Las ideas eran muy distintas en cada caso. Como en toda política hay múltiples facetas. Se puede decir que la derecha en este caso se refería a los conservadores para mantener lo que actualmente funciona, mientras que la izquierda sería la revolución para cambiar todo lo que hay. Pero no es así, porque aunque los jacobinos eran revolucionarios en cuanto al sistema de gobierno, en otros ámbitos querían mantener los controles autoritarios. Los derechos de la mujer y la esclavitud eran temas de conversación constantes en los que los papeles se invertían a menudo. Pero es importante subrayar un punto. Los jacobinos, los girondinos e incluso los sans-culottes hicieron un punto absoluto de la propiedad privada. La Constitución francesa subraya que los hombres nacen libres e iguales y tienen derechos básicos como la propiedad privada, porque entendieron correctamente que renunciar a la propiedad privada era permitir al rey, al gobierno, el dominio sobre sus vidas. Recuerden que todos ellos se apoyaban en el mismo lema: liberté, égalité, fraternité. Es decir, libertad, igualdad y fraternidad. Lucharon contra la nobleza porque era una clase hereditaria especial, que tenía derechos especiales por encima del hombre común. Incluso criticaron la propiedad privada de la nobleza, ya que era impuesta por el rey, no necesariamente adquirida éticamente, pero no estaban en contra de la propiedad privada en sí misma, porque entendían correctamente que es la garantía de la libertad. Sabemos que la facción ganadora en estas disputas fueron los jacobinos más radicales y que esto mostró
uno de los defectos intrínsecos de las revoluciones absolutas. Empezaron por guillotinar al rey y a la nobleza, al final guillotinaban a todo aquel que simplemente no mostraba un entusiasmo absoluto por la revolución. Y finalmente guillotinaron al líder de los jacobinos, Robespierre. Si renunciamos al debido proceso legal, un instrumento de justicia minuciosamente construido en nuestra historia, si empezamos a aceptar la mera acusación como suficiente para justificar la ejecución, la caza de brujas se produce inevitablemente, pero esto era solo el origen de los términos. Ya eran imprecisos, pero seguían manteniendo cierta lógica. La primera gran confusión de los términos izquierda y derecha se produjo incluso a principios del siglo XX. Marx y la Revolución Rusa introdujeron nuevas ideas revolucionarias. Precisamente porque Marx, dentro de su visión de materialismo histórico, predicaba el fin de la propiedad privada. Pero aún, cuando la revolución proletaria natural preconizada por Marx nunca se produjo, Lenin acabó inventando la revolución política propiamente dicha, el socialismo. Llevemos la propiedad de todo al Estado, porque al acabar la propiedad privada de los medios de producción, se acaba la plusvalía. Y al acabar la plusvalía, en la propia visión de Marx, seguiría el comunismo. A esta gente le gusta llamarse de izquierda, pero fíjate, quieren lo absolutamente opuesto a la izquierda revolucionaria francesa. Mientras los franceses querían más derechos de propiedad privada para protegerse del Estado, esta nueva izquierda quería acabar con la propiedad privada, entregándoselo todo al Estado. Es casi un giro de 180 grados en la posición. La nueva gran confusión entre los términos se produjo en los años 50, en el posguerra, en Estados Unidos. Con la visión de los derechos humanos, por primera vez en la historia se consideró una norma legal global que todos los países deberían obedecer. Los derechos humanos en sí mismos son principios muy libertarios. Reconocer la igualdad y la libertad de las personas es perfectamente libertario. Pero la cuestión de fondo era el hecho de que se trataba de una norma legal impuesta a todo el mundo. La forma en que se impuso la norma fue muy antiliberal. La izquierda estadounidense, los demócratas, que hace poco estaban a favor de la esclavitud y de las leyes de Jim Crow, abrazaron esta revolución en nombre del progresismo. Los republicanos se resistieron porque lo consideraron una injerencia en la soberanía estadounidense. De hecho, a partir de este momento y sobre todo con la caída del régimen soviético, que demostró el fracaso absoluto del comunismo y del socialismo, la izquierda a nivel mundial se volcó en el progresismo, más libertades sociales, mientras que la derecha pasó a representar a los conservadores religiosos, de nuevo totalmente desconectado del concepto original de izquierda y de derecha. Por esta razón, cuestionar el término libertario, sea el de derecha o de izquierda, no tiene sentido. Es el libertinaje. Libertinaje que siempre ha significado en toda historia, en todas las partes, poner la libertad por encima de las demás exigencias de la sociedad. El problema en la dificultad de la clasificación está en los términos izquierda y derecha, que, desde sus inicios, fueron imprecisos y solo esto empeoró a lo largo de la historia. De su concepto original de ser antisistema, de querer cambiar las cosas, a lo que vemos hoy, la izquierda convertida en una de gente que defiende la obediencia total al Estado en nombre de la ciencia. Como lo reconocen muchos izquierdistas, el problema de la izquierda es que quiere encontrar un término medio entre la libertad y la igualdad. Las personas son diferentes por naturaleza. Si son libres, nunca serán iguales. La única forma de tener igualdad es con el control y el uso de la fuerza por parte de una entidad superior. En nuestra opinión, cada persona hará el balance correcto entre libertad e igualdad, pero esto no es libertinaje. Tampoco lo fue la Revolución Francesa. El liberalismo es poner la libertad por encima de otros puntos. El lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. No era esa la intención, pero debe leerse como una clasificación. La libertad es lo más importante, está por encima de todo. Si renuncias a tu libertad, no importa lo que obtengas a cambio, siempre te hará menos humano. Dada la libertad, la igualdad también es importante. Es el segundo criterio. Nadie es mejor o peor que nadie. Todos tenemos los mismos derechos y todos deben ser respetados como agentes de la ley y personas libres. Pero eso de igualdad de oportunidades, la igualdad de resultados, es un espejismo creado por los políticos para robarte. La fraternidad, la caridad, la ayuda al prójimo es el tercer criterio. Gracias por su audiencia. Este artículo fue escrito por Peter Turguniev, traducido y narrado por Fernando Medina, revisado por Pirata Libertario.
Si te gustó este video, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y da clic en la campana para enterarte de nuevos videos. Hasta la próxima.